Con la sangre de mi hermano aún fresca, tiñendo la madera del suelo, mi padre, con la mirada ausente y desolada, me clavó sus ojos y me declaró que yo era lo único que le quedaba en la familia. Fue en ese instante, con el peso de la pérdida y la soledad en el aire, cuando me di cuenta de que mi verdadera pesadilla, la que verdaderamente me atormentaría, apenas comenzaba. Nuestra propiedad, que abarcaba aproximadamente 12 hectáreas, consistía principalmente en terreno árido y rocoso, pero afortunadamente contaba con zonas de suelo fértil, ideal para el cultivo de maíz, frijoles y papas. Cuando la temporada de lluvias era propicia y llegaba en el momento adecuado, podíamos mantener ganado. Las gallinas llenaban el patio con sus cacareos y un viejo burro llamado Dusty tiraba de nuestra carreta para transportarnos a la ciudad. Mi padre, George Malake, era un hombre de carácter fuerte, parco en palabras y sumamente exigente. Desde que mi hermano Jeremy era un niño, le enseñó los rudimentos del trabajo en la tierra y la administración de los pequeños negocios familiares. Comenzaron con un modesto puesto de venta de productos agrícolas al borde de la carretera, en la entrada de nuestra propiedad. Luego establecieron una pequeña tienda de piensos que surtía a los vecinos y finalmente una ferretería en la ciudad. Jeremy era el orgullo de mi padre, su reflejo, la personificación de su legado. Un hombre que no tiene un hijo que continúe su legado es como un árbol sin raíces. No deja huella en este mundo, solía decir mi padre, tras unas copas de whisky, mientras reflexionaba sobre la vida. Mi responsabilidad desde que era niña consistía en colaborar con mi madre en las labores del hogar, lo que incluía aprender a preparar comidas, coser, fabricar jabón y hacer conservas. La sociedad de entonces dictaba que una mujer valiosa debía ser capaz de mantener una casa impecable y satisfacer a su esposo. Mi madre, Sara, siempre me instruía con la mirada baja, asintiendo sumisamente a todo lo que mi padre decía. Jeremy, 10 años mayor que yo, era un muchacho apuesto, de sonrisa fácil y ojos almendrados, rasgos que heredó de nuestra abuela, quien, según contaban, tenía ascendencia cherokee. A diferencia de su padre, Jeremy siempre fue amable conmigo, me regalaba golosinas que traía de la ciudad, me enseñaba a silbar y me contaba historias de fantasmas que me obligaban a dormir tapada hasta el cuello en las frías noches de invierno. Un día, Jeremy me prometió que cuando heredara sus bienes, me cuidaría y me construiría una hermosa casa con un gran porche y una cocina equipada con muchas ollas. Sin embargo, el destino, como una bestia cruel, no respeta planes ni promesas. En 1958, con 17 años para mí y 27 para Jeremy, el sarampión se extendió por nuestra región como un huracán, golpeando a todos sin distinción. Comenzó en la escuela, contagiando a los niños, y luego se extendió a los adultos que nunca habían padecido la enfermedad en su infancia. Jeremy fue uno de ellos. Al principio, solo presentó fiebre y unas pequeñas manchas rojas en el rostro. No es nada, solía decir, como su padre, negándose a guardar reposo. Continuó trabajando en la tienda, expuesto a la lluvia y sin dormir lo suficiente. En tan solo 3 días, la fiebre se disparó y comenzó a delirar, llamando a personas que no estaban presentes, gritando que sentía ardor en la espalda. Finalmente mi padre accedió a llevarlo a la ciudad, pero las lluvias habían inundado los caminos. El jeep se atascó 2 veces. Al llegar a la clínica, el médico solo meneó la cabeza. Tiene neumonía, además del sarampión. Haré lo que pueda, pero la situación es grave. 3 días después, Jeremy nos dejó en una habitación sofocante, impregnada del olor a medicamentos y sufrimiento. Sin aliento y consumido por el dolor, no pudo articular una despedida formal, en cambio, me estrechó la mano con fuerza, me clavó su mirada profunda y susurró con voz quebrada, «Cuida de mamá, papá». Después se marchó llevándose consigo la esperanza y las ambiciones de mi padre. El funeral, como era costumbre en los pueblos pequeños, fue breve e implacable. El humilde ataúd de pino, símbolo de una vida truncada, descendió lentamente a la tierra rojiza del cementerio municipal, mientras el pastor, con prisa, recitaba oraciones apresuradas. Mi padre, impasible, no derramó una sola lágrima,
erguido como una estatua de cemento con el sombrero en la mano, sus ojos fijos en la fosa que engullía a su único hijo. Mamá, en cambio, sollozaba incesantemente apoyada en mí, sintiendo como sus piernas flaqueaban con cada palada de tierra que caía. El regreso a casa fue un viaje sumido en un silencio denso y opresivo, un manto que parecía ahogar incluso nuestros pensamientos. Ignoraba por completo que ese silencio era solo la calma que precedía a la tormenta. Durante una semana entera, mi padre se recluyó en su habitación, casi sin probar bocado, negándose a hablar con nadie. Por las noches, lo escuchaba caminar incesantemente, las tablas del piso crujiendo bajo el peso de sus pasos pesados y atormentados. Ocasionalmente el tintineo de cristales al chocar revelaba que mi padre, a escondidas, bebía directamente de la botella que guardaba oculta en el armario. La 7ª noche después del funeral de mi madre, un fuerte golpe me despertó. Me precipité al salón, aún en bata, y allí estaba mi padre en medio de la estancia. La mesa del comedor estaba volcada, los platos rotos salpicaban el suelo, y la sangre, una imagen que jamás borraré de mi memoria, emanaba de un profundo corte en su mano, donde un fragmento de cristal se había incrustado. Con los ojos húmedos y una mirada ausente como la de un animal herido, gritó: «Ya no tiene sentido vivir. ¿Para qué construir, para qué trabajar, para qué ahorrar si ya no tengo a nadie a quien dejar mi legado?» Mamá, intentando calmarlo, le hablaba en voz baja, acercándose con cautela, como si se tratara de un perro rabioso. «Tenemos a la pequeña George. Tenemos a Doye», repetía. Fue entonces cuando mi padre, con la mirada perdida, clavó sus ojos en mí y pronunció las palabras que cambiarían el rumbo de mi vida: «¿Qué hará una mujer con todo lo que he construido? Lo entregará al primer hombre que se le presente». «No, Sara, ahora solo la tengo a ella y debe tener un propósito en esta situación». Un escalofrío helado me recorrió la espalda, y aunque no comprendí del todo la implicación de sus palabras, una sensación instintiva de peligro, similar a la que impulsa a un pájaro a huir de una serpiente, me alertó. Esa misma noche, mientras intentaba limpiar el caos dejado por mi padre, susurré en voz baja a quienes me escuchaban: «Si puedes dejar un comentario indicando desde dónde ves este vídeo. Me dará fuerza saber que hay personas escuchando después de tantos años de mantener esta historia en secreto. También, por favor, dale un me gusta para que esta cuenta pueda llegar a más personas que quizás necesiten saber que es posible sobrevivir a las peores pesadillas». En los días siguientes mi padre empezó a comportarse de manera diferente, mirándome fijamente con una expresión extraña durante las comidas. Comenzó a presionarme para que estudiara sobre el mundo de los negocios, me obligaba a acompañarlo a la tienda en la ciudad, y quería que entendiera las finanzas, las compras, las ventas y el inventario. «Si vas a heredar todo esto», me decía, haciendo hincapié en la responsabilidad, aunque notaba que sus palabras no transmitían preocupación genuina, sino una furia reprimida, como si cada explicación fuera una acusación velada. «Tú no eres Jeremy, nunca lo serás», solía decir. Por la noche, después de la cena, su consumo de alcohol aumentaba considerablemente. El whisky, que antes se limitaba a 1 o 2 tragos, ahora se convertía en botellas enteras, y con el alcohol llegaba la violencia. Primero destrozaba objetos, rompía cosas, golpeaba las paredes y pateaba las puertas. Después, la violencia se dirigía contra mi madre con empujones y bofetadas, siempre acompañadas de acusaciones absurdas. «Es tu culpa. No lo cuidaste bien cuando era niño. Lo dejaste débil», le reprochaba. Mi madre, resignada, solo agachaba la cabeza y aceptaba todo, como si fuera merecido. Intenté intervenir, interponiéndome entre ellos. Además de los empujones, que no eran nada comparado con lo que vendría, 3 semanas después del funeral de Jeremy, me desperté en mitad de la noche. Un ruido agudo como el de una puerta oxidada al abrirse, me sacó del sueño. En un primer momento pensé que era mi madre, quien a veces se preocupaba por cubrirme cuando hacía frío, pero el penetrante olor a whisky y sudor me alertó al instante. Era mi padre, tambaleándose en la oscuridad, acercándose a mi cama. Balbuceó mi nombre con la voz pastosa por el alcohol: «Hijo mío».
El miedo me paralizó, fingí estar profundamente dormida, rogando en silencio que se diera cuenta de su error y se marchara. Sin embargo, se sentó en el borde de la cama, hundiendo el colchón bajo su peso, y pasó su mano áspera por mi cabello. «Has vuelto», murmuró con voz ronca. «Sabía que volverías». Intenté apartarme, pero me confundió con Dorothy, no con Jeremy, y me agarró con fuerza del brazo. «No, no te vayas otra vez. Eres todo lo que me queda». Aquella noche, cuando la oscuridad se tragó el mundo y el viento gemía a través de las rendijas de la ventana mientras los grillos cantaban su canción, algo se rompió. Fue el principio de un infierno personal que se prolongaría por casi 2 años, un tormento que ninguna joven de 17 años debería conocer, y mucho menos a manos de la persona que debía protegerla. Cuando la luz del amanecer, esa que supuestamente ahuyenta a los monstruos, asomó por la ventana, mi padre ya se había retirado a su habitación, dejándome en un estado de desolación, con el alma hecha pedazos, llorando silenciosamente para no despertar a nadie. No pude, como cada mañana, levantarme a preparar el café. Permanecí tendida, cubierta por ropas manchadas, consumida por la vergüenza y anhelando que la tierra me engullera, como hizo con mi hermano. Fue mi madre, horas después, preocupada por mi ausencia, quien entró en la habitación. Bastó una mirada para que lo entendiera todo. Sus ojos se inundaron de lágrimas, llevó una mano a la boca para sofocar un sollozo, pero no pronunció palabra. Se sentó al borde de la cama, tomándome la mano con firmeza y manteniéndola así por un tiempo que me pareció eterno. «Está enfermo de tristeza, hijito», murmuró, su voz ronca y quebrada, como si esa frase bastara para comprender y justificar todo lo que estaba por venir. La muerte de Jeremy lo ha trastornado. Ya se le pasará. Pero no se le pasó. Esa noche fue solo el comienzo de muchas otras, noches en las que aquel hombre que antes llamaba padre se transformaría en un monstruo, irrumpiría en mi habitación, a veces confundiéndome con mi hermano Jeremy, otras veces sabiendo perfectamente quién era yo, para luego soltar palabras hirientes diciéndome que debía tener alguna utilidad, que era mi deber ocupar el lugar del hijo perdido, que le debía ese sacrificio por haberme criado. Así fue como mi vida, que solía ser feliz en esa casa, se convirtió en una tortura, una prisión dominada por un hombre consumido por la tristeza y el alcohol, un monstruo, y una madre que, presa del miedo o la incapacidad, cubría el hogar con un velo de falsedad, ocultando la tragedia que nos asolaba. Aún después de todos estos años, el recuerdo de aquellos días de angustia me oprime el corazón con la misma fuerza. La muerte de Jeremy en 1958, que se siente como si hubiera ocurrido ayer, destrozó mi vida. Los días se transformaron en semanas, y la salud de mi padre se fue deteriorando como una fruta podrida por dentro. Inicialmente en presencia de extraños, mantenía la apariencia de un hombre de familia respetable, afectado por la pérdida de su hijo, ocultando la verdadera situación al mundo. Los vecinos nos llevaban comida, ofrecían consuelo y palabras de aliento. El pastor de la iglesia ocasionalmente nos visitaba, ofreciendo rosarios y frases hechas sobre los inescrutables designios divinos, pronunciando palabras que pretendían consolar pero carecían de genuina empatía. Sin embargo, tras las puertas cerradas de nuestra casa, la realidad era muy distinta. Éramos solo nosotros 3, aislados del mundo. Un domingo en particular, el recuerdo es vívido, el señor Anderson, el dueño de la tienda del pueblo, nos visitó con su familia y nos obsequió con pan de maíz recién hecho. Mi padre, con una amabilidad estudiada, les dio la bienvenida a los visitantes, sirviéndoles café humeante y entablando una conversación sobre el estado del tiempo, las últimas cosechas y la dificultad de mantener la tienda familiar sin Jeremy, mi hermano. Mientras tanto, yo, en silencio y sintiéndome invisible, permanecía en un rincón, atendiendo a los invitados con la mirada esquivando la suya. Cuando el señor Anderson, con curiosidad, preguntó por mis planes futuros en el negocio familiar, mi padre, mostrando una sonrisa tensa, respondió con una frase que resonaba como una sentencia: ¿qué sabe una mujer de negocios, señor Anderson? A continuación, sentenció que yo ayudaría hasta que apareciera un yerno adecuado, a quien le confiaría el negocio.
Esas palabras, tristemente, eran la norma en aquella época, y nadie se atrevía a cuestionarlas. La hija del señor Anderson, al percatarse de mi agotamiento, comentó mi rostro demacrado, pero su madre, con severidad, la interrumpió atribuyendo mi cansancio al dolor por la reciente pérdida de mi hermano. Ojalá hubieran comprendido la verdadera razón de mis ojeras, el miedo que me paralizaba y me hacía retroceder ante cualquier contacto, aquel fatídico julio de 1958. Mi padre sufrió un quiebre emocional que trascendió los límites de nuestra casa, una crisis que incluso los vecinos más distantes notaron con preocupación. La temporada de cosecha del maíz, en su punto álgido, requería que mi padre contratara jornaleros para los trabajos del campo. Una mañana, con el sol apenas despuntando, Curly Joe, uno de los hombres contratados, comunicó consternado que una parte de la plantación había sufrido daños severos. Las mazorcas, antes hermosas, yacían desparramadas por el suelo, como si manos furiosas las hubieran arrancado. El rostro de mi padre palideció de golpe, adquiriendo un tono ceniciento. Su cuerpo tembló, sus ojos se enrojecieron y un grito desgarrador, un lamento que parecía provenir de las profundidades infernales, se escapó de sus labios. En su mente la culpa recaía en Jeremy, mi hermano, y la ira lo consumió. Corrió por la plantación, destrozando a su paso más tallos de maíz, vociferando el nombre de mi hermano, implorando perdón y balbuceando palabras incoherentes. Los trabajadores, con dificultad, lograron sujetarlo y lo condujeron de vuelta al interior. El destrozo finalmente se atribuyó a una manada de jabalíes que había asolado la plantación durante la noche. Sin embargo, en la mente atormentada de mi padre, la situación era un augurio de naturaleza sobrenatural. El incidente desencadenó una espiral de deterioro, haciendo cada vez más difícil ocultar su creciente locura. Su comportamiento impredecible se evidenciaba en la ferretería del pueblo, acusaba a los clientes, sin fundamento alguno, de intentar estafarle, y a los empleados de robarle, obsesionado con la idea de que el fantasma de Jeremy acechaba en cada rincón, escondido en las sombras, entre los montones de ladrillos y sacos de cemento. Pronto la clientela comenzó a escasear, huyendo ante sus acciones cada vez más inestables. El hombre que una vez fue un comerciante respetado y confiable, se había convertido en una pálida sombra de sí mismo, y la imagen que había construido con tanto esfuerzo se estaba derrumbando. La carga del dolor y la locura se apoderaba de él, oscureciendo no solo su tienda, sino también a la comunidad entera. Comenzó a hablar solo, a arrojar la mercancía al suelo en arrebatos de ira, a vender a crédito con una sonrisa un día y al día siguiente, a amenazar con un cuchillo al mismo cliente por reclamarle el cambio. En aquel tiempo el señor Evans, el farmacéutico del pueblo, le extendió una receta al padre. Eran unas pastillas blancas, guardadas en un frasco de vidrio oscuro, con una etiqueta escrita en latín, supuestamente para calmar sus nervios. Mi madre, con la esperanza de ayudarlo, intentaba disimuladamente disolver las pastillas en el café matutino de mi padre. Sin embargo, el desconfiado, siempre lo notaba. «Intentas envenenarme, mujer, ¿crees que no me doy cuenta de lo que tú y esa niña están planeando?», gritaba. En una de esas ocasiones, enfurecido, le arrojó el café caliente a la cara, provocándole una quemadura que dejó una cicatriz roja permanente en su mejilla. A pesar de esto, mi madre lo defendía ante los demás, excusando su comportamiento y atribuyéndolo al dolor de la pérdida, que, según ella, había afectado su juicio. «Sara, ¿por qué no nos vamos de aquí?», le pregunté una noche en voz baja, mientras le untábamos pomada en la espalda, donde el cinturón le había dejado marcas amoratadas. «Podríamos ir a casa de la tía Virginia en Charleston. Tú misma dijiste que siempre nos invita». Mi madre, con la cabeza gacha, la voz apenas audible y los ojos clavados en el suelo, simplemente negó con la cabeza. «¿Y abandonar a tu padre enfermo? ¿Qué dirá la gente?», murmuró con un tono resignado. «No, hija, un hombre es un hombre. Hay que soportarlo. Dios lo ha querido así». Hizo una pausa, y luego se pasó la mano por el rostro, demacrado por el cansancio. «Además, ¿a dónde iría yo con una hija como tú, una hija que ya no es apta para el matrimonio?
Esas palabras pronunciadas con frialdad me hirieron más que cualquier castigo físico. Mi madre sabía lo que ocurría en las noches, cuando mi padre entraba en mi habitación. Lo sabía, lo presenciaba, y no hacía nada. Peor aún, parecía pensar que la vergüenza era mía, no de él. En aquellos tiempos, una joven que ya no fuera virgen, sin importar la causa, era considerada arruinada, manchada. ¿Quién querría desposarla y sin casarse, qué futuro le esperaba? Tragué el nudo de lágrimas y el odio que comenzaba a carcomerme. Un odio que no solo iba dirigido a mi padre, sino también a mi madre, a la vida misma, a Dios, y a todos y cada uno de los que permitieron que esa situación se perpetuara. Con los negocios del pueblo en declive al borde de la bancarrota, mi padre comenzó a pasar más tiempo en casa, una situación que solo intensificó el ambiente tenso. El miedo, que antes solo se manifestaba en la oscuridad de la noche, ahora se extendía a las horas diurnas. En cualquier momento, cuando mi madre se ausentaba para buscar agua en el pozo, cosechar verduras del huerto o tender la ropa en el tendedero, mi padre podía irrumpir en escena. El penetrante olor a whisky barato, su aroma característico, precedía incluso sus pesados pasos. «Eres igual que tu madre cuando era joven», solía decirme, clavando sus ojos en mí con una mirada que me helaba la sangre. «Pero tienes la determinación de Jeremy, sí, hay un poco de él en ti». Siempre lo supe. A finales de 1958, descubrí que estaba embarazada. Durante casi 2 meses mantuve el secreto lo mejor que pude, utilizando ropa holgada, ajustando fajas alrededor de mi cintura y evitando comer en exceso para disimular las náuseas. Pero el cuerpo de una mujer no puede ocultar esa verdad por mucho tiempo. Mi madre, por supuesto, fue la primera en darse cuenta. Me estaba mirando fijamente mientras me bañaba en la habitación trasera, donde habíamos instalado una ducha rudimentaria con una lata para el agua. Entró sin previo aviso como solía hacer, y se quedó mirando mi vientre, que ya mostraba un ligero abultamiento. «¿Cuánto tiempo llevas?», preguntó con la voz áspera. «Unos 2 meses», respondí. Se quedó en silencio, estática, durante un largo rato. Parecía petrificada, con la vieja toalla en la mano y la mirada clavada en mi vientre. «Tu padre no puede enterarse», dijo finalmente, «esto es para mí tanto como para ti. Nos matará. Nos matará a los 3». Era la primera vez que escuchaba a mi madre reconocer abiertamente el peligro que representaba mi padre, que podía llegar a ser aún más cruel de lo que ya había sido. «¿Y qué vamos a hacer?», pregunté con la voz temblorosa, cubriendo instintivamente mi vientre con las manos. «Hay una mujer en Cole Hollow, la anciana señora Jensen. Ella se encarga de este tipo de problemas». Sentí un escalofrío que me heló la sangre. Había escuchado relatos escalofriantes sobre la señora Jensen, una mujer a la que acudían otras mujeres y de la que regresaban con el cuerpo maltrecho, sangrando profusamente. Algunas no volvían a concebir, otras simplemente desaparecían. «No, madre, no lo haré. Es mi hijo, tu nieto, el hijo del pecado, hija mía. Eso es lo que es el fruto de una abominación», gritó desesperada, perdiendo el control por primera vez. «¿Acaso quieres criar un monstruo nacido de la relación con tu padre? ¿Quieres que tu hijo nazca deforme, con cola y cuernos?» Las supersticiones de la época eran implacables. Se creía que los niños concebidos en relaciones incestuosas estaban malditos y marcados por el pecado. «No lo sé, madre. Solo sé que no mataré a mi hijo antes de que tenga la oportunidad de vivir». La discusión finalizó abruptamente cuando mi madre, furiosa, azotó la puerta al salir, dejándome sola y sumida en el llanto con el agua helada de la ducha mezclándose con mis lágrimas ardientes. En las semanas siguientes mi madre recurrió a todo tipo de métodos, desde pociones hasta baños calientes con canela, intentando convencerme. Obligada a realizar trabajos extenuantes, como saltar desde taburetes y transportar cubos de agua llenos, todo se hizo con la desesperada intención de interrumpir el embarazo. Sin embargo, nada daba resultado, y para asombro de todos, mi padre no parecía percatarse de la situación. Perdido en su propia demencia,
dialogaba con Jeremy como si estuviera presente, luchaba contra enemigos imaginarios y pasaba días enteros recluido en su habitación, sumergido en el alcohol y sus problemas internos. Fue en la Nochebuena de 1958 cuando la situación llegó a su punto crítico. Mi padre, después de una visita a la ciudad, regresó más ebrio que de costumbre, portando un paquete. Reunió a todos en el salón, incluyendo a los 2 empleados de la granja que aún permanecían allí, el anciano Joe, encargado del ganado, y Nelly, quien asistía a mi madre en las tareas domésticas. Con voz arrastrada y tambaleándose anunció: «Hoy es un día especial. Mi hijo Jeremy va a recibir un regalo». Abrió el paquete y reveló un par de botas de cuero nuevas y costosas, un artículo de lujo reservado para los terratenientes. Un par de botas, inútiles para un cadáver, permanecían allí desde hacía meses. ¿Dónde está mi hijo?», gritó el padre, mirando frenéticamente a su alrededor, como si Jeremy fuera a materializarse de improviso. «Sé que está aquí, puedo sentirlo». El anciano intentó tranquilizarlo, explicándole que Jeremy había fallecido y que debía descansar. En un arrebato de ira, el padre tomó la lámpara de queroseno, que iluminaba la habitación, y la lanzó contra el anciano, quien, afortunadamente, logró agacharse a tiempo. La lámpara impactó contra la pared, explotando y propagando rápidamente el fuego por el papel pintado, reseco y antiguo. En pocos minutos, las llamas consumían la habitación. Todos corrieron a escapar, excepto el padre, quien, ajeno al peligro, continuaba llamando a Jeremy y afirmando que lo rescataría del fuego. Fue Nelly quien, arriesgando su vida, regresó a la casa en llamas para sacar al padre. Ambos salieron corriendo justo antes de que el techo colapsara. Nelly emergió retorciéndose la ropa quemada y con el cabello chamuscado, pero vivo. Solo pudimos observar, impotentes, cómo nuestra casa se reducía a cenizas. El pozo, situado a una distancia considerable, resultaba inútil, el fuego, desatado con voracidad, ya había engullido todo. Esa noche perdimos casi todo: los muebles, la ropa, los recuerdos más preciados y el escaso dinero que habíamos logrado ahorrar, escondido en una lata enterrada bajo la cama de mis padres. El resto de la noche la pasamos hacinados en un granero, apiñados sobre el heno y cubiertos con los pocos harapos que el cojo Joe pudo encontrar. Fue la Navidad más triste que he vivido. A la mañana siguiente, aún en estado de shock, contemplamos las ruinas humeantes de lo que había sido nuestro hogar. Mamá, con una resolución inusual, finalmente tomó la decisión que debió haber tomado hace tiempo. «Se acabó, George», dijo con una firmeza que nunca le había escuchado antes. «Necesitas ayuda. Necesitamos ayuda». Papá, sentado en un tronco con la mirada perdida y fija en la nada, parecía sumido en una aterradora apatía. Toda la furia de la noche anterior había desaparecido por completo, ni siquiera respondió. «Nos iremos a casa de mis hermanas en Charleston», continuó mamá. En ese lugar había un hospital y un médico de verdad, lo que significaba que recibiríamos atención médica. Me asegurarían de que estuviera bien, y entonces podríamos empezar de nuevo, reconstruyendo nuestras vidas. No estaba seguro de cuál era la causa exacta de su estado, si era la imagen de nuestra casa en ruinas, el impacto de haber estado a punto de morir en el incendio o simplemente la fatiga de lidiar con sus propios problemas internos. Sin embargo, mi padre solo asintió con la cabeza, débilmente, como un niño pequeño. 2 días después subimos a un autobús que se movía con dificultad hacia Charleston, dejando atrás los escombros de nuestro pasado y la tumba de Jeremy, el único lugar que mi padre quiso visitar antes de partir. Lo que ignorábamos era que solo estábamos cambiando un infierno por otro. En Charleston, lejos de la tierra donde mi padre creció, y alejado de la tumba del hijo al que tanto amaba, su salud se deterioraría aún más. Y yo, con mi vientre creciendo día a día, me sentía más vulnerable que nunca. Fue allí, en esa ciudad desconocida, en el pequeño apartamento de la tía Virginia, donde aprendí que a veces uno debe sacrificar una parte de sí mismo para sobrevivir. Fue allí donde empecé a trazar mi plan de venganza. No una venganza violenta, marcada por la sangre y el fuego,
sino algo mucho más destructivo, algo que iba carcomiendo mi interior. Charlestone, ese lugar prometido por mi madre como un paraíso, se revelaba una cruel decepción. La casa de la tía Virginia, un refugio temporal, era diminuta. Se trataba de una casita de 2 pisos, ubicada en la calle trasera del bullicioso mercado, donde los olores penetrantes de la carne seca y el cuero curtido se mezclaban con el polvo y el estruendo de los vendedores ambulantes, colándose sin cesar por las ventanas. Éramos 4 almas hacinadas en 2 pequeñas habitaciones, la tía Virginia tenía la suya, y nosotros 3 compartíamos la otra. Ni siquiera disponía de la soledad necesaria para desahogar mis lágrimas. La tía Virginia, opuesta a la dulzura y el cariño de mi madre, era una mujer de carácter fuerte. Viuda desde hacía muchos años, regentaba una pequeña tienda de objetos usados y siempre tenía una opinión tajante sobre cualquier tema. Fue ella, con su aguda mirada, la primera en percatarse del evidente abultamiento de mi vientre, ya difícil de disimular. «Sara, esta niña está encinta, ¿o es que me estoy quedando ciega?», me inquirió una tarde mientras fregaba los platos en el destartalado fregadero de la cocina. El silencio que siguió a sus palabras fue tan denso y opresivo como el plomo. Con las manos temblorosas y arrugando su delantal de tela floreada, mamá bajó la mirada hacia el suelo polvoriento. «Bueno, sí, hermana, la situación es desastrosa. Todo ha salido mal». La tía Virginia, con sus ojos pequeños y entrecerrados por la suspicacia, preguntó con voz firme: «¿Y quién es el padre?». Un silencio denso, casi palpable, se apoderó de la habitación. «No lo dirá», susurró mamá, su voz apenas audible. «Uno de los trabajadores de la finca, me imagino». La tía Virginia clavó sus ojos penetrantes en mí, como si pudiera leer mis pensamientos. No dijo nada, pero su mirada revelaba su incredulidad. Una semana después, sin avisar a nadie, mamá llegó a casa acompañada de un hombre alto y delgado, vestido con un traje oscuro y portando una elegante cartera de cuero. No se trataba de un curandero de pueblo, sino de un médico de verdad. «El doctor Wilson va a examinar a George», anunció Dorothy, siempre alerta ante cualquier señal de enfermedad, tan pronto como notó la presencia del doctor. Mi padre, que pasaba sus días en el patio ensimismado, mirando al vacío y murmurando incoherencias, apenas respondió durante el examen médico. Con voz apenas audible respondió a las preguntas del médico, quien procedió a tomarle las constantes vitales. Después de él, era mi turno. Mamá intentó quedarse en la habitación, pero la tía Virginia intervino, diciéndole con firmeza: «Deja que el médico haga su trabajo, Sara. Ve a preparar café». A solas con el médico me sentía aterrorizada. La idea de ser examinada por ese hombre desconocido, en mi delicado estado, me angustiaba profundamente. Sin embargo, para mi sorpresa, el doctor Wilson fue muy amable y me explicó pacientemente cada paso del examen. Al terminar, una profunda tristeza oscureció sus ojos, reflejando mi propio pesar. «¿Sabe quién es el padre?», preguntó con voz suave. Negué con la cabeza, consumida por la vergüenza, incapaz de confesar la verdad. «¿De cuánto tiempo estás?», preguntó. «Unos 4 meses», susurré. «¿Y piensas seguir adelante con el embarazo?». La pregunta me tomó desprevenida, nadie había considerado mi decisión. Mamá, sin duda, esperaba lo contrario. La figura de mi padre, o la ausencia de uno, seguía siendo un misterio, pero el doctor Wilson hizo un anuncio. Él dejó la elección en mis manos. Con la voz baja pero firme le aseguré mi intención de continuar con el embarazo. Wilson asintió, escribió algo en un papel y me lo entregó. «Vitaminas», explicó. «Estás débil, anémica. Necesitas mejorar tu nutrición para el bienestar del bebé». Al salir de la consulta, mi madre y la tía Virginia nos esperaban en la sala, mostrando una calma tensa, como si fueran cuerdas de violín listas para tocar. El doctor Wilson se dirigió directamente a ellas: «El esposo de usted, señora Malaquí, padece un severo trastorno nervioso.
Necesita ser internado inmediatamente en un sanatorio para recibir el tratamiento adecuado. Un sanatorio, exclamó mi madre con horror en la voz. Se refiere a un hospital psiquiátrico, aclaró el médico con paciencia. Está experimentando delirios y alucinaciones, posiblemente causados por el dolor, que podrían agravarse sin tratamiento. Dirigiéndose a mí, continuó, y su hija necesita atención prenatal. Está anémica y desnutrida. La pequeña habitación se convirtió en un hervidero de confusión y sorpresa. La tía Virginia, con las manos firmemente apoyadas en sus caderas, dirigió una mirada fulminante a su hermana. Sara, te ruego que me digas que no es lo que estoy pensando, exclamó con voz temblorosa. La madre, visiblemente derrotada, se dejó caer pesadamente en una silla cercana. ¿Qué esperabas que hiciera, Virginia?, susurró con resignación. Es mi esposo, el padre de mi hija. La tía Virginia, abrumada por la angustia y sin poder completar la frase, se volvió hacia el médico presente en la habitación. Doctor, ¿qué le ha sucedido a mi sobrina? ¿Es esto un crimen? El médico, intuyendo la acusación implícita, respondió con solemnidad: si mis sospechas son correctas, sí, es uno de los delitos más graves que existen y por supuesto procederé a denunciarlo. Llamaré a la policía de inmediato. La tía Virginia, ahogada por la emoción y preocupada por las consecuencias, expresó su preocupación. ¿Y la joven y el bebé? Este tipo de situaciones suelen generar habladurías y escándalos. ¿Qué sugiere que hagamos, doctor? El médico, con voz firme y decidida, respondió: el hombre necesita ser internado urgentemente. La hospitalización es la única opción segura. Los documentos lacónicos y parciales omitían cualquier referencia a la razón subyacente de su estado. Solo consignaban que padecía delirios, que había intentado prender fuego a la vivienda y que constituía un peligro para su integridad y la de quienes lo rodeaban. Así, en una fría y lluviosa mañana de febrero de 1959, 2 hombres se presentaron en nuestra puerta con el encargo de llevárselo. Mi padre no opuso resistencia alguna, absorto en su propia demencia, pareció apenas percatarse de la situación. Subió a la ambulancia con la mirada perdida, clavada en el cielo, buscando algo en las nubes grises mientras murmuraba el nombre de Jeremy. Al doblar la ambulancia a la esquina, sentí una liberación, como si tras meses de angustia pudiera por fin respirar. Busqué en el rostro de mi madre el mismo alivio, pero en su lugar solo hallé una amalgama de sentimientos, culpa, vergüenza y, lo que más me hirió, una ira dirigida hacia mí. Satisfecha, susurró cuando la tía Virginia entró en la casa: ahora todos lo sabrán. ¿Cómo has podido hacerle esto a tu propio padre? Me quedé sin habla, sin saber cómo podía acusarme de algo semejante. Cómo podía defender a ese hombre después de todo lo que había hecho, pero pronto comprendí el porqué. Mamá era el producto de una época donde a las mujeres se les enseñaba desde niñas a aceptar, a callar y a soportar. Los hombres son así. Las mujeres deben aguantar. Tú hiciste algo para provocarlo. Esas palabras habían resonado en mis oídos durante toda mi vida. Él la violó, a su propia hija. Mamá, dije en voz baja por primera vez pronunciando la palabra correcta para describir lo que había sucedido. Y tú lo sabías y lo permitiste. Me abofeteó con fuerza en la cara, la única vez que lo hizo en toda mi vida. No vuelvas a decir eso. Tu padre está enfermo, no sabe lo que hace. La tía Virginia, atraída por los gritos, apareció en el umbral de la cocina. Si la vuelves a tocar, Sara, la que se va de esta casa eres tú, no ella. Ese fue el inicio de una guerra silenciosa que se prolongó por meses. Mamá apenas me dirigía la palabra, como si yo hubiera traicionado a la familia por haber denunciado a mi padre y permitido su hospitalización. Se pasaba el día encerrada, llorando en un rincón. Siempre que me era posible visitaba a mi prometido en el sanatorio y al regresar a casa, relataba a todos que él mejoraba y que pronto estaría con nosotros, de vuelta a la vida familiar. Mientras tanto mi vientre se abultaba y crecía. La tía Virginia, preocupada,
me acompañó a las consultas con el Dr. Wilson, compró ropa de maternidad y, para justificar mi estado ante los vecinos y conocidos, comenzó a preparar una cuna para el bebé. Para encubrir mi situación, inventó una historia, diciendo que yo era viuda, que mi esposo había fallecido en un accidente en la granja poco después de nuestra boda, ya que en aquella época, ser viuda era socialmente más aceptable que ser madre soltera. Fue durante una de esas consultas, ya en el 6º mes de embarazo, cuando el Dr. Wilson me dio una noticia que lo cambió todo: señorita Dorothy está embarazada de gemelos. La noticia me dejó atónita, casi me caigo de la silla. Gemelos, 2 hijos que tendría que criar sola, en una época en la que apenas podía imaginar cómo iba a criar a uno. ¿Está seguro, doctor?, pregunté, incrédula. Absolutamente. Puedo oír 2 latidos distintos, me respondió. Aturdida y con las manos instintivamente en mi vientre, que ahora me parecía desproporcionadamente grande para el tiempo de embarazo que llevaba, salí de la consulta. La tía Virginia, que me esperaba ansiosamente en la sala, notó mi expresión y, sin dudarlo, me preguntó qué pasaba. «Son 2, tía, son 2 bebés», le respondí. Sus ojos se abrieron de par en par, hizo la señal de la cruz y, para mi sorpresa, sonrió. «Dios sabe lo que estás haciendo, niña. Será difícil». Esa noche, en la estrecha cama que compartía con mi madre, quien dormía plácidamente de espaldas como siempre, sentí por primera vez el movimiento claro de los bebés. No eran las débiles vibraciones previas, ahora eran patadas, puñetazos, giros completos, como si estuvieran comunicándose, jugando dentro de mí. Lloré en silencio con las manos sobre el vientre, sintiendo a mis hijos vivos, fuertes, a pesar de todo. Fue entonces cuando tomé una firme decisión: esos niños jamás sabrían la verdad sobre su concepción. Nunca cargarían con el peso de ese conocimiento. Para proteger a sus hijas de la dolorosa verdad, inventaría un padre, un hombre bondadoso y laborioso, ya difunto, que nunca las conocería. Era una mentira, una piadosa invención. Repentinamente mi madre, a quien yo creía dormida, se dirigió a mí sin siquiera mirarme. ¿Qué harás cuando nazcan esos niños, Dorothy? ¿Cómo los criarás? ¿Con qué recursos? No lo sé, madre, respondí. Solo sé que son mis hijas y que las amaré. Y cuando él regrese, ¿qué le dirás? Un escalofrío heló mi espina dorsal. No había pensado en eso. En los últimos meses, casi había logrado olvidar su existencia, que algún día podría salir del sanatorio y volver a nuestras vidas. No volverá a mí, ni a mi vida, jamás. Finalmente se giró, sus ojos brillando en la penumbra. Él es tu padre, Dorothy. Su sangre corre por tus venas y por las venas de tus hijas. No hay escapatoria. Sus palabras resonaron en mi mente durante días, atormentándome, y si tenía razón, y si no existía forma de evadir la sangre, la herencia, la maldición, y si mis hijos al nacer estuvieran ya predestinados, destinados a repetir los mismos errores que su padre y su abuelo, cargando con un destino similar. Fue la tía Virginia quien me rescató de esa oscura espiral de pensamientos. Tonterías, exclamó cuando finalmente reuní el coraje para confesar mis temores. La idea de una maldición hereditaria es una creencia de ignorantes. Lo que define a una persona es su carácter, sus decisiones, no su linaje. Míranos a tu madre y a mí, los mismos padres, la misma crianza, y somos tan distintos como el agua y el aceite. Pero ¿y si nacen con alguna dificultad, con algún problema? Si así fuera, los amaremos incondicionalmente y los cuidaremos, guiándolos para distinguir el bien del mal, enseñándoles aquello que sus padres, en su momento, no supieron inculcar a su padre. A finales de julio de 1959 en Charleston, mientras se preparaban para celebrar el Día de la Independencia, sentí las primeras contracciones. Eran las 2 de la madrugada y me desperté con un dolor intenso, como si me partieran el vientre por la mitad. Mamá no estaba en casa. Mi padre se encontraba en un sanatorio y mi tía Virginia, preocupada por su salud, lo había acompañado, ya que según ella,
estaba experimentando una crisis más grave que las anteriores. Mientras tanto, mi tía Virginia, siempre organizada, había gestionado la asistencia de una comadrona experta, la señora O'Leary, que vivía a 2 cuadras de distancia. En cuestión de 20 minutos, la señora O'Leary llegó, examinándome con sus manos ásperas pero delicadas, y me guiaba a través de los intensos dolores que se hacían más fuertes cada minuto. «Este será un parto complicado, niña», me previno. «Hay 2 bebés y vienen un poco torcidos. Vas a necesitar mucha fuerza». La fortaleza era algo que había cultivado en los últimos meses. Las 16 horas de parto que siguieron fueron las más duras de mi vida hasta ese instante. Pero cuando finalmente escuché el llanto del primer bebé, seguido poco después por el del segundo, sentí que todo el sufrimiento había valido la pena. 2 niños, anunció la señora Ori, mientras colocaba a los recién nacidos, envueltos en toallas limpias, en mis brazos. A pesar de la hora temprana, los pequeños, fuertes como toros, descansaban plácidamente. Observé aquellos rostros sonrosados y delicados, con la piel aún arrugada como pergaminos, una perfección que me dejó atónita. No pude encontrar en ellos ningún rasgo que me recordara a mi padre, sino una vida nueva, inmaculada, lista para ser vivida. Las lágrimas brotaron, un torrente de alivio, alegría y miedo que se mezclaban en mi interior. ¿Cómo los llamarán?, preguntó la tía Virginia, con sus propias arrugas surcadas por lágrimas. Aún no había pensado en nombres para mis hijos. Intuitivamente estaba segura de que serían niñas, pero al verlos, a los 2 tan parecidos y a la vez tan distintos, la respuesta surgió espontáneamente: Emanuel y Samuel. Nombres bíblicos que resonaron en mi mente como una certeza, como si finalmente entendiera que la dura vida que había soportado hasta ahora tenía un propósito claro: traer a estos 2 seres al mundo, cuidarlos, protegerlos y amarlos. Y fue en ese mismo instante, mientras los contemplaba, que la idea de la venganza comenzó a germinar en mi corazón. Anhelaba una justicia más allá de la violencia y el derramamiento de sangre, algo más delicado, pero implacable, una solución que nos liberaría a mi madre, a mis hijos y a mí del yugo opresivo del hombre que había arruinado tantas vidas. Esa oportunidad, inesperada y transformadora, se presentaría antes de lo previsto. Sin embargo, antes de que ocurriera, debería enfrentar el último y definitivo silencio de mi madre, un silencio que, a diferencia de los anteriores, perduraría para siempre. Los primeros meses con los gemelos fueron una prueba más ardua que cualquier otra que hubiera vivido: noches en vela, llantos constantes, pañales de tela que debían lavarse y hervirse a diario, pechos agrietados por amamantar a 2 pequeños hambrientos. Pero a diferencia de los dolores que había padecido antes, estos tenían un propósito, me fortalecían día tras día. La tía Virginia fue un verdadero ángel durante esa época. A pesar de su avanzada edad, se despertaba en medio de la noche para ayudarme con los niños. Con sus conocimientos sobre hierbas y remedios caseros, calmaba los fuertes dolores de estómago de los bebés, les facilitaba la expulsión de la leche sobrante después de comer, y hasta ideó un ingenioso sistema, una especie de doble mochila o canguro, para poder cargar a ambos gemelos a la vez cuando necesitaba ir al mercado a comprar provisiones, o a la iglesia a rezar. 3 semanas después del nacimiento de los gemelos, mamá regresó del sanatorio. Entró silenciosamente en la casa, observó a los bebés dormidos en una cuna improvisada, y no emitió sonido alguno. Su apariencia había cambiado, parecía más envejecida, con la espalda encorvada, como si la carga del mundo se hubiese acumulado sobre sus hombros. ¿Cómo está papá?, pregunté, más por formalidad que por un interés genuino. Peor, contestó escuetamente. Los médicos dicen que no hay esperanza, que estará hospitalizado de por vida. Sentí un alivio tan intenso al escuchar esas palabras que me produjo vergüenza. A pesar de todo, estábamos hablando de mi padre, el hombre que me había criado, a quien en algún momento de mi vida quise y respeté. Pero la realidad era que la idea de que nunca más regresara, de que ya no pudiera hacernos daño, fue como liberarme de una pesada carga. La tía Virginia, mientras le ofrecía una taza humeante de café a su hermana,
Preguntó si el médico había añadido algo más a su diagnóstico. La madre, sumida en la duda, me dirigió una mirada breve antes de fijar sus ojos en el café dentro de la taza de porcelana. Revelaron que padecía una enfermedad cerebral progresiva, que con el tiempo le robaría la capacidad de reconocer a sus seres queridos y de valerse por sí misma. Intrigada, pregunté ansiosamente cuál era esa enfermedad. Mi madre, con esfuerzo, admitió no recordar el nombre exacto, pero mencionó que comenzaba con la letra P o algo similar. Años después, trabajando en el hospital, deduje que muy probablemente se trataba de parálisis general, una complicación neurológica de la sífilis en estado avanzado, una enfermedad que sin duda contrajo en sus años de juventud en los burdeles locales. La falta de tratamiento durante años había devastado su cerebro, contribuyendo a la locura que se había acentuado con la muerte de Jeremy. En aquellos primeros meses de 1960, mientras mis hijos, a pesar de haber nacido prematuros, se desarrollaban sanos y fuertes, empecé a reflexionar sobre el futuro. La constante ayuda de la tía Virginia no podía ser mi única opción de vida. Debía encontrar un empleo, obtener ingresos propios, y así, poder ofrecer a mis hijos un hogar y alimentos. En ese momento apareció una posibilidad laboral en el hospital municipal. Requerían personal femenino joven para desempeñar labores de auxiliares de enfermería, lo que implicaba asear a los pacientes, cambiar la ropa de cama y alimentar a aquellos con poca fuerza. A pesar de ser un trabajo arduo y con una remuneración modesta, tenía una ventaja significativa: el hospital proporcionaba un pequeño cuarto en la parte posterior para aquellas empleadas que vivían lejos. La tía Virginia me instó a aceptar la oferta. «Te convendrá, niña», me dijo, «aprenderás un oficio y serás independiente. Yo cuidaré de los niños mientras trabajas y luego nos turnaremos». Sin embargo, mi madre reaccionó con horror ante la propuesta. Consideraba que trabajar en un hospital, rodeada de enfermos, heridos y moribundos, no era un empleo apropiado para una joven de nuestra condición. «¿Y qué sugieres tú, madre? ¿Que siga dependiendo de la tía Virginia por el resto de mi vida?», le pregunté con frustración. «¿O pretendías que me casara apresuradamente para poder mantener no solo a mí, sino también a mis 2 hijos, que por cierto, ni siquiera eran tuyos?» Él no dijo nada. Sin embargo, percibí que había tocado una fibra sensible. En su opinión, la única salida decorosa para mi situación era el matrimonio. Pero ¿qué hombre de aquellos tiempos aceptaría a una mujer con 2 hijos pequeños, sin padre conocido y por ende con un futuro incierto? Las perspectivas eran escasas, y aunque surgiera algún aspirante, seguramente sería motivado por el interés en las posesiones que mi padre todavía conservaba en mi pueblo natal, tierras que legalmente aún eran suyas. A pesar de las circunstancias, obtuve el puesto en el hospital y comencé a trabajar 2 semanas después. Al principio fue complicado. El olor penetrante a desinfectante, el sufrimiento de los pacientes, los lamentos que resonaban en la noche. Pero pronto me adapté. Descubrí que poseía una habilidad innata para el trabajo. Tenía manos suaves para curar las heridas, una voz serena, pero a la vez amable, para tranquilizar a los pacientes alterados, y la valentía suficiente para afrontar situaciones que a otras empleadas les provocaban desmayos. A los 6 meses de empezar a trabajar, ya había sido promovida al puesto de auxiliar de enfermería. Una de las enfermeras supervisoras, la señora Olivia, me tomó bajo su protección. Era una mujer de unos 50 años, soltera, que había dedicado toda su vida a la enfermería. Me enseñó todo lo que sabía, cómo administrar inyecciones, cómo medir la presión arterial, cómo identificar los síntomas de las enfermedades más comunes y cómo tratar de tranquilizar a los pacientes difíciles. «Tienes un don, niña», me decía, «podrías ser una enfermera de verdad, con un título universitario completo». Me mencionó una escuela en Richmond. La idea de estudiar en Richmond comenzó a rondar por mi mente, pero parecía un sueño inalcanzable. ¿Cómo podría estudiar en Richmond con 2 hijos pequeños a quienes cuidar? ¿De dónde sacaría el dinero para la escuela y para pagar el alojamiento en una ciudad tan grande? Mis gemelos acababan de cumplir 1 año, ya balbuceaban sus primeras palabras.
Daban pasos inseguros, se agarraban a los muebles y llenaban la casa de alegría. La tía Virginia los adoraba, los llamaba mis nietitos, les contaba cuentos y les hacía muñecas de trapo para que jugaran. Incluso mi madre, que al principio se mostraba distante y apenas prestaba atención a los bebés, comenzó gradualmente a sentir afecto por ellos, y lo noté claramente. Un día, mientras me observaba mecer a Samuel en mis brazos y cantar suavemente una nana que ella solía cantarme a mí cuando era pequeña, sentí un profundo nudo en la garganta, una mezcla de emoción y nostalgia. A pesar de todo, era mi madre, la misma mujer que me había criado. Fue más o menos por esa época cuando conocí a Robert, un joven farmacéutico que acababa de abrir una pequeña farmacia cerca del hospital donde yo trabajaba. Él solía venir a entregar medicamentos a nuestro departamento y poco a poco empezamos a conversar. Robert era un hombre educado, amable y proveniente de una buena familia. Pronto comenzamos a salir, siempre en compañía, como lo exigían las costumbres de la época. Él estaba al tanto de mi situación, era viuda con 2 hijos pequeños, y parecía no importarle en absoluto. Un domingo después de la misa, mientras paseábamos por el parque, me dijo: admiro tu valentía, criando a 2 hijos sola, trabajando en el hospital y enfrentándote a los prejuicios de la gente. Ninguna mujer normal haría eso. Por un breve instante me permití soñar con un futuro diferente. Quizás él representaba el nuevo capítulo que anhelaba, la oportunidad de construir una familia sólida y amorosa, él, yo, Emmanuel y Samuel. Una familia de verdad, cimentada en el respeto mutuo y el cariño, en contraposición a la sombra del miedo y el maltrato que había marcado mi infancia. Sin embargo, el destino, como un cruel titiritero, volvió a tirar de los hilos. En una helada mañana de mayo de 1961, recibí una llamada urgente que me obligó a acudir al sector. Un nuevo paciente había sido ingresado en estado crítico. Al cruzar la puerta de la habitación y reconocer la figura postrada en la cama, sentí que la sangre se me congelaba en las venas. Era mi madre, con el rostro pálido como la cera, los labios amoratados y luchando por respirar. ¿Qué ha sucedido?, pregunté a la enfermera que la atendía. Un problema cardíaco, al parecer. Su hermana la trajo. Dice que se desmayó repentinamente en la cocina. Corrí hacia ella y le tomé la mano, que estaba helada. Mamá, soy yo, Dorothy. ¿Me oyes? Con dificultad abrió los ojos, luchando por enfocar la mirada. Dorothy, perdóname. Perdonarte que, mamá, no hables ahora, descansa. Con una fuerza asombrosa para alguien tan débil, me apretó la mano. Tengo que contártelo. Tu padre, él no es. La frase se cortó abruptamente, su mirada se dirigió hacia atrás, sus ojos se volvieron hacia la parte posterior de su cabeza. Su cuerpo se agitó en violentas convulsiones, un temblor incontrolable que sacudió cada extremidad, y luego se desplomó, inmóvil y sin vida. Los médicos se apresuraron a reanimarla, pero sus esfuerzos fueron en vano. Un ataque cardíaco fulminante y masivo, anunciaron, lacónicos y sin esperanza. Permanecí allí con su mano aún tibia en la mía, buscando desesperadamente descifrar el mensaje inacabado que se había llevado consigo. Tu padre. Él no es las palabras incompletas que me perseguirían durante meses, incluso años, hasta que finalmente la verdad se reveló. La muerte la había arrebatado por poco. El funeral fue sobrio, similar al de Jeremy, pero esta vez la lluvia caía, una fina llovizna que parecía las lágrimas del cielo. La tía Virginia lloró desconsoladamente, aferrada a mi brazo con fuerza. Los gemelos, demasiado jóvenes para comprender la tragedia, se quedaron en casa con una vecina. Con la muerte de mi madre, una transformación profunda se apoderó de mí, como si el último vínculo que me ataba al pasado se hubiera roto irremediablemente. Ahora, solos mi hijo y yo enfrentábamos el futuro que podíamos construir y la última cuestión pendiente, mi padre, todavía hospitalizado, una sombra persistente en nuestras vidas. Una semana después del funeral, la tía Virginia me llamó para una conversación seria.
Dorothy, tu madre me encargó decirte algo en caso de que le ocurriera algo. Prometí no revelar esto mientras viviera, pero ahora, con el corazón latiendo con fuerza, debo cumplir su última voluntad, aquella frase inconclusa que la muerte interrumpió. Se refiere a tu padre, continuó con voz temblorosa. Sobre lo que hizo tu tío. Ya lo sabes, tía, no se trata de eso, sino de quién era en realidad. Hizo una pausa, como si reuniera fuerzas. George no es tu padre biológico, Dorothy. Sentí que el mundo se desmoronaba bajo mis pies. No podía ser, tenía que haber un error. ¿Qué quieres decir? Claro que lo es, siempre lo ha sido. Mamá nunca, cuando tu madre tenía 16 años, conoció a un joven de la ciudad, un estudiante de derecho que pasaba sus vacaciones en el pueblo. Se enamoraron profundamente, como suele suceder en esas situaciones. Al enterarse tu madre de su embarazo, el joven ya había regresado a Richmond. Mis padres, su familia, se enfurecieron. Organizaron un matrimonio rápido con George, el capataz de la granja vecina, quien también estaba interesado en las tierras que mi padre heredaría. Escuché todo esto como si estuviera en un sueño o una pesadilla. Él aceptó casarse con ella, sabiendo que el hijo que esperaba no era suyo, pero con la condición de que nadie supiera la verdad y que tú, mi querida niña, fueras registrada como hija suya. Así fue. Tu verdadero padre nunca supo de tu existencia. La tía Virginia negó con la cabeza, triste. Tu madre intentó contactarlo cuando supo de su embarazo, enviándole una carta, pero nunca obtuvo respuesta. Años después descubrimos que él se había casado con una mujer de una familia adinerada, había llegado a ser juez y se había trasladado a vivir a Washington, D.C. En ese instante miles de preguntas surgieron en mi mente, ¿por qué mi madre nunca me había hablado de esto? ¿Por qué guardar ese secreto hasta el día de su muerte? ¿Y si mi padre biológico aún vivía, sin saber que tenía una hija y 2 nietos? ¿Por qué mi madre no me lo reveló, especialmente después de todo lo que había sucedido? La tía Virginia, con los ojos inundados de una tristeza que parecía venir de tiempos remotos, tomó mis manos entre las suyas y me dijo, creo que fue por vergüenza, hijo, y sobre todo por miedo. Miedo a que la culparas por habértelo ocultado. Miedo a que fueras a buscar a ese hombre y descubrieras que él nunca quiso saber nada de ti. Y cuando George hizo lo que hizo, creo que ella tuvo aún más miedo de que pensaras que lo había permitido, porque él no era tu verdadero padre. De pronto todo adquirió un sentido trágico y aterradoramente nuevo. Recordé la mirada llena de odio de mi padre, el día que nací, cuando esperaba un hijo varón. Su obsesión por Jeremy, su amado y único hijo biológico. La asombrosa facilidad con la que traspasó los límites, abusando de la hija que nunca reconoció como propia. Y mamá, su silencio, su culpa, su incapacidad para defenderme, todo cobraba un significado diferente. No era solo el temor a un esposo violento, sino el terror a que un secreto celosamente guardado durante años fuera revelado. Esa noche, completamente sola en mi humilde habitación al final del hospital, derramé todas las lágrimas que aún albergaba. Lloré por la niña que fui, por la madre a la que perdí, por el padre que nunca tuve, por los hijos que ahora compartían la sangre de un hombre que no era mi verdadero progenitor. Con la llegada del alba, una idea se materializó en mi mente. Una idea tan perfecta, justa y exquisitamente vengativa que casi me arrancó una sonrisa. La venganza que tanto había anhelado estaba a mi alcance, y sería más completa y devastadora de lo que jamás hubiese soñado. Para poder ejecutar mi plan, necesitaba ayuda externa, y precisamente la persona idónea acababa de aparecer en mi vida, Robert, el joven farmacéutico con quien deseaba construir un futuro, a pesar de mi pasado problemático. Lo que yo ignoraba era que Robert, en secreto, albergaba un deseo de venganza que tomaría un giro inesperado, con consecuencias mucho más graves de lo que yo podía prever. Todo cambió al descubrir que George no era mi padre biológico, lo cual me permitió entender y conectar las piezas de un rompecabezas que me había confundido durante años. Entendí finalmente por qué George siempre favorecía a Jeremy,
porque me miraba con odio disimulado desde que era niña y porque se comportaba de manera inapropiada conmigo. En su mente enferma, yo no era su verdadera hija, sino una prueba de la infidelidad de mi madre, una intrusa que se vio obligado a aceptar en la familia. Fue entonces cuando surgió mi plan de venganza, aunque no sería una venganza violenta. Yo no me ensuciaría las manos de la misma manera que él había corrompido su propia alma. Necesitaba algo más refinado, más elaborado, algo que le arrebatara lo único que aún valoraba, su reputación, su linaje, su memoria. Durante ese tiempo, Robert se convirtió en mi confidente. Era un hombre distinto a todos los que conocía, culto, gentil y tolerante con mis hijos. Cuando finalmente reuní el coraje para revelarle la verdad completa, no la imagen edulcorada de viuda que todos aceptaban, anticipé su desaprobación, su repudio, pero en cambio encontré empatía y una furia justificada, no dirigida hacia mí, sino hacia George. Este hombre debe rendir cuentas por lo que ha hecho, declaró Robert, tomando mis manos entre las suyas. No solo a ti, sino también a tu madre y a tus hijos. Ya estás sufriendo las consecuencias, respondí atascado en ese sanatorio, perdiendo poco a poco la cordura. Pero no es suficiente. Quiero que sepa que ha fracasado por completo, que no ha dejado nada bueno en este mundo. Robert entendió al instante la implicación de mis palabras. Como farmacéutico tenía contactos con médicos, abogados y otras personas influyentes que podrían ser valiosas para nuestro plan. De esta manera, emprendimos nuestra misión, acabar legalmente con el hombre que había arruinado mi infancia. El primer paso consistió en hallar un abogado en Richmond, el señor Jennings, un amigo de la infancia de Robert. Le expuse mi situación, revelándole la verdad sobre mi nacimiento, los abusos que había sufrido, el nacimiento de los gemelos como resultado de esa violencia y mi deseo de cortar cualquier lazo legal con George. Tras escucharme atentamente en silencio, el abogado preguntó, ¿qué es exactamente lo que usted desea, señora? Le respondí que quería cambiar mi nombre y el de mis hijos. No quería nada que proviniera de ese hombre, ni su apellido, ni sus tierras, ni un solo centavo de su dinero. Quería que legalmente fuera como si nunca hubiéramos existido para él. El señor Jennings me advirtió que el proceso sería complicado. Necesitaríamos demostrar que George no era mi padre biológico, lo cual, sin una prueba de paternidad, algo poco común en aquella época, resultaría prácticamente imposible. Para probar las atrocidades tendríamos que presentar un relato completo de los hechos ante un jurado, enfrentándome al escrutinio y al juicio de la opinión pública. ¿Está usted segura de querer someterse a esto, señorita Dorothy? Será un proceso doloroso, y sus hijos crecerán y le cuestionarán. Sin dudarlo, respondí que sí. Prefiero que mis hijos sepan la verdad cuando puedan comprenderla, a que crezcan llevando el nombre de un monstruo. Mientras nos preparábamos legalmente, continué trabajando en el hospital. Allí conocí al Dr. Thomas, un joven médico recién llegado al hospital psiquiátrico. Dividida entre la urgencia de cerrar ese capítulo y una visión práctica del futuro, encontré consuelo y guía en el Dr. Thomas, un colega cuya amistad floreció a la par de nuestros esfuerzos profesionales conjuntos. Él se adentró en las complejidades de las enfermedades mentales y sus tratamientos contemporáneos, un conocimiento que compartió generosamente. Una tarde, mientras discutíamos el caso de un paciente, se produjo un momento revelador y emotivo. Le mencioné al doctor que mi padre, George Malake, había estado ingresado en un sanatorio de Charleston. Para mi sorpresa, el Dr. Thomas me informó que planeaba visitar ese mismo sanatorio la semana siguiente para investigar sobre los cuidados a largo plazo de los pacientes. Más concretamente, estaba interesado en los tratamientos para enfermedades crónicas. Movido por la confianza que me inspiraba, le conté los detalles de mi historia familiar, incluyendo el nombre de mi padre. Esta confesión, sin embargo, destapó una verdad que cuestionó mis creencias. El Dr. Thomas, con una escucha atenta y sin juzgarme, comprendió la gravedad de la situación legal y sugirió una solución, una nueva evaluación del estado mental de mi padre. Percibiendo el beneficio potencial de esta evaluación,
le di mi consentimiento al Dr. Thomas para llevarla a cabo durante su próxima visita. El momento de este suceso, casi orquestado por una improbable coincidencia de circunstancias, se produjo de forma inesperada. Una semana después el Dr. Thomas regresó con noticias trascendentales que sobrepasaron todas las previsiones. El señor Malaque padecía una demencia paralítica avanzada, probablemente originada por sífilis no tratada, y su estado mental se encontraba gravemente afectado, mostrando una profunda confusión y pensamientos delirantes. El empeoramiento era evidente. Las enfermeras informaban sobre las constantes llamadas del señor Malaque, quien, en su confusión, clamaba por su hijo Jeremy, creyendo que aún vivía y lo visitaba. Fue entonces cuando el Dr. Thomas, con conmovedora sinceridad, me comunicó que en su estado actual, el señor Malaque no me reconocía. Al decir mi nombre, el señor Malaque preguntó con curiosidad quién era yo. Al enterarse de mi parentesco, visiblemente perturbado, negó cualquier relación conmigo y declaró que solo tenía un hijo, Jeremy. Esta impactante revelación, que evidenciaba una profunda fractura en nuestros lazos familiares, me dolió profundamente. Sin embargo, el informe del Dr. Thomas fue crucial para nuestros propósitos legales. La documentación que confirmaba la incapacidad mental permanente del señor Malaque y la ausencia de posibilidades de recuperación, nos permitió proseguir con la solicitud de cambiar nuestro apellido sin su consentimiento. Finalmente, en septiembre de 1962, después de mucho esfuerzo y esperanza, la resolución se materializó. Un juez aprobó mi petición y, junto a mis hijos, adoptamos el nuevo apellido Wilson en honor a Robert, quien nos brindó su incondicional apoyo durante ese difícil periodo. El nuevo nombre Dorothy Wilson simbolizaba un renovado sentido de dirección y un borrón y cuenta nueva en mi vida. Emmanuel y Samuel Wilson, mis hijos, eran la encarnación de ese nuevo principio. El significado del nombre elegido reforzaba la intención de dejar atrás el pasado. Pero la cuestión de la herencia, un recordatorio doloroso de la riqueza del señor Malaque, seguía presente. Esa herencia comprendía las tierras donde crecí, donde Jeremy, mi amor, estaba enterrado, un lugar que evocaba un profundo dolor y pérdida. No obstante, la razón se impuso. Robert me persuadió de que esas tierras podrían proporcionar un futuro mejor para nuestros hijos. Además, existía un factor determinante: la tierra, de no ser por nosotros, habría ido a parar a parientes lejanos desinteresados, quienes, seguramente, la venderían al mejor postor. Con la valiosa ayuda del señor Jennings, comenzamos los trámites legales para la división de la herencia. Para cubrir los elevados costos médicos y hospitalarios del señor Malaque, se vendió la propiedad que incluía la casa familiar y el lugar donde Jeremy estaba enterrado. El resto de las parcelas se conservaría para asegurar el futuro de nuestros hijos. En noviembre de 1962, una noticia puso fin a una etapa de nuestras vidas. George había muerto en el sanatorio, víctima de una neumonía contra la que su cuerpo, ya debilitado, no pudo luchar. Falleció solo, sin ningún familiar a su lado, pronunciando el nombre de un hijo que ya no vivía. Yo no fui al funeral. En su lugar, envié un ramo de flores, sin tarjeta ni mensaje. Era todo lo que podía hacer. Unos meses después, Robert me propuso matrimonio. Sabía que sería complicado, yo con 2 hijos pequeños y un pasado problemático, y él proveniente de una familia adinerada y con un futuro brillante. Sin embargo, insistió, asegurando que no le importaba lo que otros pensaran. Quería construir una vida conmigo, Dorothy, con tus hijos y los míos. Incluso sugirió que, si lo deseábamos, podíamos comenzar una nueva vida en otro lugar. El domingo de abril de 1963, en la sencilla iglesia de Charleston, Maine, contraje matrimonio con Robert. A mi lado, como única familiar presente, estaba la tía Virginia. Emmanuel y Samuel, con casi 4 años de edad, actuaron como pajes, portando los anillos con la graciosa seriedad que solo los niños pueden exhibir en momentos formales. 2 semanas después nos establecimos en Louisville, Kentucky, donde Robert había aceptado una oferta para dirigir una farmacia más grande.
Veíamos esta mudanza como una oportunidad para empezar de cero, en un lugar donde nadie conocía nuestro pasado y donde podríamos construir una vida normal, una familia unida por el amor de un hombre y una mujer hacia sus 2 hijos. Nunca más regresé a Virginia Occidental. Las cartas de la tía Virginia me informaban sobre la venta de las tierras, el deterioro progresivo de la casa, la construcción de algo nuevo por los nuevos propietarios y, lo más doloroso, la desaparición de la tumba de Jeremy, arrasada por la decisión del nuevo dueño de remover las vallas y sembrar maíz en toda la propiedad. Los años transcurrieron lentamente. Robert fue un padre excepcional para Emmanuel y Samuel, quienes crecieron llamándolo papá con total naturalidad. Al llegar a los 12 años, consideré oportuno revelarles una verdad atenuada. Su padre biológico era un hombre con problemas que había tomado malas decisiones y no podía hacerse cargo de ellos, y que Robert los había escogido para ser sus hijos, lo cual era un acto aún más significativo que la mera consanguinidad. Con la asombrosa sencillez que a veces caracteriza a los niños, lo aceptaron. «¿Entonces tenemos 2 papás?», preguntó Emmanuel. «Uno que nos creó y otro que nos crió». Asentí con alivio al ver que lo entendían sin complicaciones. «Yo prefiero al que nos crió», zanjó Samuel, retomando su juego como si esa conversación trascendental no hubiera sido uno de los momentos más complejos de mi vida. En 1975, la tía Virginia, a los 84 años, falleció. Con su partida, el último lazo con mi pasado en Virginia Occidental se rompió definitivamente. Aquel año, impulsada por el deseo de concretar un sueño que había acariciado durante mucho tiempo, decidí retomar mis estudios. Quería convertirme en enfermera titulada, y Robert, como siempre, me brindó su incondicional apoyo. Él se encargó de nuestros hijos, ya adolescentes en ese momento, y asumió una mayor carga de las responsabilidades del hogar, permitiéndome estudiar por las noches. Finalmente, en 1978, a los 37 años, logré obtener mi título. Fue un día de inmensa felicidad que atesoro en mi memoria. Con el tiempo, la vida continuó su curso, nuestros hijos crecieron y se graduaron. Emmanuel se hizo ingeniero y Samuel, siguiendo los pasos de su padre, se convirtió en farmacéutico. Ambos se casaron y me regalaron nietos, quienes con el paso de los años se convirtieron en la mayor alegría de mi vejez. Con Robert construimos una vida tranquila, basada en el respeto y el compañerismo, muy distinta de las turbulentas relaciones que habíamos tenido en el pasado. Sin embargo, en 1993, un cáncer implacable nos arrebató a Robert, mi compañero de vida. El dolor fue intenso, pero diferente a cualquier otro que hubiera experimentado antes. Era un dolor puro, exento de culpa y remordimientos. Vivimos una vida plena, nos amamos profundamente y juntos construimos algo valioso e inolvidable. Hoy, a mis 84 años, al reflexionar sobre el pasado, comprendo que mi venganza fue mucho más efectiva de lo que jamás hubiera previsto. No necesité actuar en contra de George, la vida se encargó de su castigo, la enfermedad que él mismo propició con sus excesos, la soledad que lo acompañó en sus últimos días, y el olvido que cubrió su nombre y su recuerdo. Él anhelaba dejar un legado, inmortalizar su nombre a través de un hijo. Sin embargo, su nombre se extinguió con él. Sus nietos biológicos, los hijos de la hija que despreciaba por dudar de su paternidad, llevan otro apellido y consideran a otro hombre como su padre. Han forjado vidas exitosas sin siquiera conocer el mal que fluía por las venas de George. Si la justicia existe, esta fue la suya, no la venganza sangrienta con la que fantaseé en mi juventud, sino la aniquilación total de un hombre que tanto valoraba su nombre y su linaje. Me llamo Dorothy Wilson y esta es mi historia. Si esta historia te ha conmovido, te pido que le des un me gusta para que más personas puedan descubrirla. Me encantaría saber desde qué lugar del mundo la estás viendo, así que comparte tu ubicación en los comentarios, ya que cada mensaje me reconforta y me hace sentir menos sola en este desafío. Además, suscríbete al canal para no perderte más relatos de mujeres que, como tú, han encontrado fortaleza en situaciones adversas.